Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo compara con el viento, que sopla, pero uno no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Sopla como quiere. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Cuando uno nace del Espíritu, uno se mueve bajo la guianza del Espíritu. No sabes ni de dónde ni hacia dónde. Sencillamente te dejas llevar. Pero es curioso que Nicodemo era un líder del pueblo escogido, del pueblo de Israel. Era un principal entre los judíos. Era un anciano y era un maestro. Era alguien que enseñaba la Torá, la ley, al pueblo. Era una persona instruida. Era alguien instruido en los mandamientos y en las leyes y en los principios morales y espirituales. Y viene Jesús de noche, para que nadie lo viera, y reconoce quién es Jesús. Sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces, ni decir lo que tú dices si Dios no está con él. Y el Señor, que escudriñó, que vio su corazón, vio claramente qué es lo que le faltaba, y le hizo una declaración tremenda. Le dice: nadie, ninguno. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, lo que le estaba diciendo es: con todos tus atributos y todo lo que tienes no es suficiente para ver el reino de Dios. Eres maestro de Israel, sabes las Escrituras, vas a la sinagoga, tratas de cumplir la ley, de guardar los mandamientos, todo eso no es suficiente. Y es curioso que a la primera Nicodemo no lo entendió. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a salir. Y el Señor le dijo claramente: el que no naciere del agua, que representa la palabra, y del Espíritu. Y luego, en el versículo 8, de nuevo dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, cuando uno nace de nuevo, cuando uno nace en el ámbito natural, ¿qué es? Es un nuevo ser, es una nueva identidad. El Estado tiene que fabricar un nuevo DNI, ¿sí o no? Nueva huella digital, una identidad única e irrepetible. Eso es lo que ocurre cuando uno nace. En el ámbito espiritual, como lo natural tipifica lo espiritual, es igual. Un nuevo nacimiento implica una nueva identidad. Lo que a ti te define, quizás en el ámbito natural, delante del gobierno, delante del Estado y delante de la sociedad, pues tu DNI, tu huella digital, tus hechos, ¿sí? Más o menos la fama que tengas, eso es lo que te suele definir delante de la gente. Pero vamos a hablar hoy, con la Escritura en la mano, ¿quién eres tú realmente? ¿Cuál es tu verdadera identidad? ¿Cuál es? ¿Y quién la determina? Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 5, en 2 de Corintios, capítulo 5, y versículo 17,
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. ¿Qué significa eso? Nueva identidad. Nueva persona. Nuevo DNI, entre comillas. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. ¿Eso de qué habla? Todas son hechas nuevas. Nuevo comienzo. Nuevo principio, nueva identidad. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es ese nuevo comienzo y esa nueva identidad, ¿quién la determina y qué identidad es? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? En una ocasión, el Señor le hizo esa pregunta a los suyos. Dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías resucitado, qué sé yo. Todo tipo de opiniones. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y de repente Pedro se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es tu identidad. Y ya sabemos cuál fue la respuesta del Señor. Dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, fue el que te lo reveló. ¿Cuál era la verdadera identidad del Señor Jesús? El Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que define su verdadera identidad. ¿Y quién determinó su identidad? ¿Quién determinó la verdadera identidad del Señor Jesús? No era lo que decía la gente. Unos dicen que era Elías, otros Juan el Bautista, otros un endemoniado, otros un falso profeta. No era la opinión de la gente lo que determinaba quién Jesús era realmente. Ni siquiera los discípulos tampoco. ¿Quién determinó quién Jesús era, su verdadera identidad? El Padre. Dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él fue el que te dijo, ¿quién soy yo realmente? Vamos a Juan capítulo 1. Jesús hizo esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y ahora yo os hago a vosotros la misma pregunta. ¿Quién decide o quién determina quiénes sois? Hazte por un momento esa pregunta. ¿Quién realmente soy yo? ¿Quién lo determina? ¿Será la opinión de la gente? ¿Qué pensáis? A mí me educaron así. Y no voy a censurar a mis padres, hicieron lo que pudieron. Ellos también fueron educados en una serie de valores. Y yo, por ejemplo, a mi padre siempre le oí decir que si todo el mundo hablaba muy bien de ti, eras muy buena gente. Pero que como todo el mundo hablara mal de ti, estabas perdido, eras un desastre. Eso fue lo que yo oí en mi casa. Y es erróneo. Y no se lo censuro a mi padre, porque él hizo lo que pudo. Porque si eso fuera cierto, lo que somos estaría en manos de la gente. ¿Sí o no? La opinión de la gente determinaría quiénes somos. Entonces seríamos unos esclavos del que dirán. Trataríamos de ganar todo el tiempo la aprobación de la gente, porque la opinión de la gente determinaría realmente quiénes somos. No sé si me explico. Ahora, ¿es la opinión de la gente la que determina mi identidad, mi verdadera identidad, quién soy yo realmente? ¿Es mi propia opinión la que determina quién soy yo? Si yo pienso que soy un desastre, soy un desastre. Y si pienso que soy el no va más, soy el no va más. Entonces, ¿quién determina realmente nuestra identidad, lo que realmente somos? Esa es la gran pregunta. Vamos a Juan capítulo 1.
En el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, le dijo a dos de sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios. Y entonces le siguieron. Y uno de los que le siguió fue Andrés, el hermano de Pedro. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y Andrés oyó a Juan el Bautista decir: ahí está el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Le siguió. Y estuvo con él. Y luego volvió a darle a Pedro el recado. ¿Sabes qué, Pedro? ¿Sabes qué, querido hermano? ¡Hemos encontrado al Cristo! Me imagino la cara de Pedro. ¿Seguro? Seguro. Nos lo dijo Juan el Bautista y además estuvimos con él. Y podemos asegurarte que es él. Lo encontramos. Y fijaros qué pasó. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Le fue a presentar al maestro. Me imagino que Pedro, ¿os imagináis la expectación de Pedro? ¿Cómo iría Pedro de la mano de su hermano a ver si aquel era el Mesías realmente, ¿no? Y fijaros lo que pasó en ese primer encuentro. Y mirándolo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Su vieja identidad. Así le conocían en Israel. Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La nueva identidad que vas a tener cuando me sigas. La antigua identidad era Simón, hijo de Jonás. Pero le dijo: tú te vas a llamar Cefas, que quiere decir Pedro. Es decir, yo te voy a dar una nueva identidad. Porque nombre significa naturaleza. ¿Qué le dijo el ángel María? Y llamará su nombre Jesús, Yeshua, y significa Salvador, porque él salvará a su pueblo. Entonces, cuando le estaba dando un nuevo nombre, le estaba dando una nueva naturaleza. Ese nombre iba a definir su nueva identidad. ¿Quién iba a ser él realmente? El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva identidad. Nueva identidad, no importa lo que fueras antes. Lo importante es lo que eres ahora. Y lo que eres ahora viene determinado por tu nueva identidad, que viene de él. Que viene de él. No sé si me explico. Por eso le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Necesitas la nueva identidad que solamente yo puedo darte. Y fijaros, vamos pillando que hay una nueva identidad que viene determinada o dada nada más por el Señor. Y eso es lo que realmente define quiénes somos el día de hoy. Tal vez no define lo que fuimos en el pasado, pero sí quiénes somos hoy. Quien determina lo que hoy somos, nuestra identidad, el día de hoy, es el Señor. Porque nos dio, como vamos a ver, una nueva identidad. Fijaros en Mateo capítulo 16. ¿Te interesa saber quién eres realmente? Vas a ver que no es quien dice o quien piensa la gente, y ni siquiera quien piensas tú mismo. Es lo que Él determina. Es la identidad que Él te dio, realmente quién eres. Mateo capítulo 16. Versículo 15, y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es quien realmente eres tú, Pedro.
Alguien con autoridad. No la tenía antes. El Simón, hijo de Jonás, no tenía esto, pero Pedro sí. Alguien que al atar cosas en la tierra iban a ser atadas en el cielo. Alguien que al desatar cosas en la tierra iban a ser desatadas en el cielo. Ese era el nuevo Pedro, la nueva identidad. La nueva identidad de Simón, hijo de Jonás, era esta, dada por el Señor. Dice, tú ya no eres Simón, tú eres Pedro. ¿Y sabes qué significa Pedro? Significa un trozo de roca, una piedra. Un trozo de roca, una roca pequeña. Y sabemos quién es la roca, ¿verdad? ¿Quién es la roca que seguía a Israel en el desierto? Es Cristo. Entonces lo que le estaba diciendo es, tú vas a tener mi misma naturaleza. No dice la Escritura que somos piedras vivas. No dice la Escritura que la piedra angular del edificio es el Señor mismo y que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces, ¿qué le estaba diciendo al Señor? Al decir a Pedro que él era una piedra, un trozo de roca, le estaba diciendo que era algo firme, algo o alguien sobre el quien se podía edificar. Sobre la roca se puede edificar. ¿Os acordáis cuando el Señor puso aquella parábola del hombre prudente y del hombre insensato? El prudente era el que edificaba sobre la roca, sobre algo sólido. Y el insensato era el que edificaba su casa sobre arena. Y cuando venían las pruebas, una casa se derribaba y la fundada sobre la roca era la que permanecía firme. Lo que le estaba diciendo a Pedro es, tú eres alguien sobre el cual se puede edificar. Alguien que va a servir de soporte para otros. Alguien que va a tener autoridad de mi parte. Todo eso es lo que significa el nombre Pedro. Y esa es la nueva identidad que yo te doy. Y eso es lo que tú realmente eres. Ya no eres Simón, el hijo de Jonás. Ya no eres lo que la gente pensaba de ti que eres. Eres quien yo digo que eres. Punto. Eres la nueva identidad que yo te doy. Eso es lo que eres. Fijaros otro ejemplo más, muy clarito. Y luego vamos a ver nosotros quiénes somos realmente. Lo que el Señor dice que somos. Lo que estoy tratando de inculcaros es que tenemos una nueva identidad y somos lo que el Señor dice que somos. No lo que la gente pensaba que éramos de acuerdo a nuestro pasado, ni lo que nosotros pensamos que somos de acuerdo a nuestras acciones, o de acuerdo a nuestras fallas, o de acuerdo a nuestros errores o a nuestros aciertos. Eso no es lo que define nuestra nueva identidad. Pedro tuvo fallos después de que el Señor le dijo eso, le negó, dijo que no lo conocía y maldijo. Cometió sus errores, pero los errores que Pedro cometió no cambiaron ni determinaron su nueva identidad. No sé si me explico. La nueva identidad de Pedro no venía determinada ni siquiera por sus acciones, ni por sus aciertos, ni por sus fallos. La nueva identidad de quien Pedro era venía determinada por el Señor. Por quien dijo el Señor que él era. Y se acabó. Fíjate otro ejemplo muy clarito en Génesis capítulo 35. En el versículo 10, ¿estás ahí? Génesis 35, 10. Y le dijo Dios, ¿quién dijo? Dios. Tu nombre es Jacob, que significa suplantador. Al que dicen que suplantó a su hermano robándole la identidad y robándole la primogenitura. Pero fijaros lo que Dios, eso es lo que la gente pensaba. Y lo que su nombre viejo indicaba. Pero fijaros lo que el Señor dice. Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí tenemos de nuevo una vieja identidad y una nueva identidad. ¿Quién realmente él era? A partir de ese momento. ¿Quién era? ¿Era Jacob? No. A partir de ese momento él ya no era Jacob. Las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo nueva criatura es.
¿quién era él a partir de ese momento? Israel. ¿Y por qué Dios le diría a Jacob? Le diría, ahora ya no eres Jacob, ahora eres Israel. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué pensáis que le dijo que él era Israel? ¿Qué significa Israel? ¿Qué significa el nombre Israel? Príncipe de Dios. No es del todo, hay opiniones diversas, pero la más generalizada es que Israel significa príncipe de Dios. Sin embargo, el Señor aclara un poquito más el significado de ese nombre. ¿Por qué le dio ese nombre y no otro? Ish, todo el mundo sabe que es varón. El es Elohim, es Dios. Pero está el Ra en medio. Pero fijaros, en Génesis 32, ahí el Señor aclara bastante de por qué ese nombre. En Génesis 32, versículos 24 al 28. Génesis 32, del 24 al 28. Así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Esa es mi identidad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Tu vieja identidad aquí termina. Porque le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. A partir de ahora nadie más te va a llamar Jacob. ¿Por qué? Porque ese nombre ya no te va a definir, ya no va a ser tu identidad. Eso pasó. Es tu vieja identidad, las cosas viejas pasaron. Ya no se va a decir más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahora da la razón de por qué el nuevo nombre, por qué el cambio de nombre, por qué la nueva identidad. Cambio de nombre implica nueva naturaleza, nueva identidad. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fijaros cuál era la actitud de Jacob. No te dejaré si no me bendices. ¿Por qué dice el Señor que tuvo que luchar con Dios y con los hombres? Bueno, con los hombres está claro, empezando por su propio hermano. ¿Sí? La bendición del primogénito que él quería, la primogenitura espiritual, él la tuvo que obtener. Ni siquiera quería o se atrevía a seguir el consejo de su madre cuando le dijo, hazte pasar por tu hermano. Su hermano ya le había vendido previamente la primogenitura por un plato de lentejas. Él tuvo que luchar con ella, por ella. Tuvo que mantenerla a pesar de la criatura y tuvo, como leímos en este pasaje, tuvo que pelear por su bendición. Dice, no te dejaré si no me bendices. Es decir, lo que el nombre Israel denota que es perseverancia. No voy a parar hasta obtener de ti lo que quiero. No te voy a dejar, aunque tenga que orar día y noche. No sé cuánto tiempo voy a tener que orar, pero hasta que me bendigas no paro. Y no va a haber nadie que me lo impida. Me da igual lo que diga fulanito, que menganito se ría, que mis padres me digan lo que sea, o que quien quiera me diga lo que sea, aunque sea el pastor. No te voy a dejar hasta que me bendigas. Entonces el Señor vio eso. Dijo, ese eres tú. Esa es realmente tu identidad. Eso es lo que realmente te define. Ese es quien tú eres. Eres alguien que nunca se da por vencido. Que no para hasta obtener lo que quiere. Por eso tu nombre es Israel. Ya no eres el suplantador, el falsificador, ni el ladrón. Esa es tu verdadera identidad. Y el Señor lo confirmó. Tu nombre es Israel. Bueno, son dos casos bastante conocidos en la Escritura. Ahora la pregunta es, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Estáis de acuerdo que somos lo que el Señor dice que somos? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no?
¿Estamos de acuerdo en eso? Porque ahora vamos a ver quién dice el Señor que somos. Pero ¿estáis de acuerdo que no somos lo que la gente dice o piensa que somos? ¿Estáis de acuerdo que podemos fallar nosotros mismos al pensar que somos lo que a lo mejor no somos? Podemos estar equivocados, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿quién sabe realmente quiénes somos? ¿Quién nos da la nueva identidad? Es el Señor. Pues vamos a ver lo que el Señor dice que somos. Bueno, está escrito, si queréis, os puedo buscar la cita, pero está escrito en la palabra de Dios: vosotros sois en 1 de Pedro, capítulo 2, para que lo leáis. Yo lo sé de memoria el texto, pero para que lo leáis, en 1 de Pedro, capítulo 2, ¿estáis ahí? ¿Quieres saber quién tú eres realmente? ¿Lo quieres saber, sí o no? Eres quien Dios dice que eres, no quien la gente dice que eres, ni siquiera quien tú piensas que eres. Eres lo que Dios dice que eres. Y fíjate lo que Dios dice que eres. Si es que naciste de nuevo. Si es que Jesús está en tu corazón porque un día le invitaste a entrar. Si naciste de nuevo, que es lo que le faltaba a Nicodemo, tú eres esto que la palabra de Dios dice que eres. Esta es tu identidad porque es lo que el Señor dice que tú eres. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. El Señor decía, no me escogisteis vosotros a mí, yo os escogí a vosotros. Eres alguien escogido por Él. Como escogió a Pedro, como escogió a Juan, como escogió a Pablo. ¿Os acordáis lo que decía de Pablo? Que era Saulo. Antes era Saulo, su vieja identidad, el perseguidor de la iglesia. Pero la nueva identidad era Pablo. Y le decía, cuando le decía a Ananías que fuera a orar por él, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Escogido. ¿Quién había escogido a Saulo, el perseguidor de la iglesia, para darle una nueva identidad y convertirlo en Pablo, el más grande apóstol? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo escogió? ¿No fue el Señor? Ahora, ¿quién definía lo que Pablo era? ¿Su vieja identidad, lo que la gente pensaba de él? Él ya no era Saulo, era Pablo. Y la nueva identidad era lo que realmente él era. Y era la nueva identidad dada por el Señor. Ya no era Saulo, era Pablo. Instrumento escogido. Así que dice el versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. O sea que el sacerdocio no es exclusivo de los que predican ni de los pastores. Esto no está hablando a los ministros, está hablando a todos los nacidos de nuevo. Real sacerdocio, real se refiere al rey, al Señor, el rey de reyes. Sacerdocio. O sea que todos tenemos un ministerio. ¿Qué hace el sacerdote? Ofrecer sacrificios, interceder por el pueblo. Es un ministerio de todo creyente nacido de nuevo. Clamar la sangre, orar por las necesidades propias de la familia o ajenas. Es un ministerio, dice, vosotros sois eso. Real sacerdocio, escogido por mí, sacerdote delante de mí, real, del rey. Y luego dice, nación santa. Santa significa apartada para un propósito divino. Y luego dice, pueblo adquirido. ¿Sabes qué significa la palabra adquirido? Comprado por precio, comprado a precio de sangre. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Aunque el Señor habla tantas cosas buenas de uno, eso no significa que uno se vaya haciendo publicidad a uno mismo. Mirar, soy nación santa. Mirarme, soy linaje escogido.
soy real sacerdocio, soy pueblo adquirido. No. Todo eso es para que anuncies las virtudes de Él, no las tuyas. Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea que el propósito de nuestra existencia es anunciarlo a Él, es testificar de Él, es hablar de Él, porque Él fue el que nos dio esa nueva naturaleza, esa nueva identidad. Lo que somos, somos, porque Él así lo determinó. Nos escogió, nos compró, nos lavó, nos adquirió. O sea, todo, en definitiva, fue Él quien lo hizo. En Romanos capítulo 5. Vamos a seguir profundizando en quiénes somos realmente. En Romanos capítulo 5. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Tú eres alguien justificado. ¿Sabes qué significa la palabra justificado? Hecho justo. Delante de Dios eres justo. Pero yo he hecho esto y he hecho lo otro. Eres justo. Dice, justificados en su sangre. Porque lo que tú hiciste, tus errores del pasado que pensabas que definían tu identidad, todo eso está bajo su sangre. Si le pediste perdón al Señor, si te arrepentiste de eso, las cosas viejas pasaron. Por eso delante de Dios estás justificado. Y eso te define. Eres alguien justo. ¿Cuál es tu nueva identidad? Justificado, justo. Soy un justo porque he sido justificado en su sangre. Así es como Dios me ve. Entonces esa es mi verdadera identidad. No es la que yo pienso porque yo veo mis fallas y mis errores y lo que hice y lo que dejé de hacer y digo, soy un desastre. No, estás justificado. Esa es tu verdadera identidad porque así es como Dios te ve. Eres justo porque has sido justificado en su sangre. Y fíjate en Colosenses capítulo 2. En Colosenses capítulo 2. En el versículo 8, ¿por qué dirá esto? Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué dirá mirad que nadie os engañe? Porque si nos dejamos, nos la cuelan. La gente, el enemigo, metiendo ahí pensamientos en la cabeza. Si nos dejamos, nos la cuelan, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Hay mucha filosofía por ahí, Hoy día hay mucha filosofía. Demasiada. Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, la costumbre imperante, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pues en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levanta de los muertos. Bueno, ¿estáis hasta ahí?
Yo a donde quiero ir realmente es al versículo 13. A donde quiero ir realmente es al versículo 13. ¿Estamos ahí? Fíjate lo que dice el versículo 13. Estoy en Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Toditos. ¿Sí o no? ¿Dice todos o no? ¡Todos! ¡Todos! Así que mi nueva identidad, ¿cuál es? Que soy alguien que ha sido perdonado. Dios me perdonó todas mis faltas. Dios me perdonó todos mis errores. Todos mis agravios. Mis fallas, todo lo perdonó. Y eso define quién soy yo. Alguien, ¿quién se atreve? Dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Por qué ese sentimiento de culpa o de condenación? ¿Por qué alguien se atribuye el derecho de señalarme o de juzgarme? De señalarme con el dedo. Si Dios ya me perdonó todos los pecados y me justificó y me dio una nueva identidad. ¿Quién soy yo siquiera para echarme a mí mismo en cara cosas del pasado? ¿Quién soy yo para no perdonarme a mí mismo cuando el Señor ya me perdonó por todos mis pecados? Todos. Todos los perdonó. Todos los echó tras sus espaldas en el mar del olvido. Y en el capítulo 3 de Colosenses, en el versículo 12, en Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, nueva vestimenta, santos y amados. Déjame que te diga cuál es tu nueva identidad, quién tú eres. Un escogido de Dios, a sus ojos santo y amado. Te ha escogido, te ha apartado para Él y eres amado por Él. Eso es quien tú eres realmente. Vístete como tal, como lo que eres. Como un escogido de Dios, santo y amado. De entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nos perdonó todos los pecados. Dice, así también hacedlo vosotros. Esa es la nueva vestimenta que el Señor quiere que nos pongamos. Entrañas de misericordia, benignidad, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Esa es la nueva vestimenta. Dice, vístete de acuerdo con tu nueva identidad que yo te doy. Vístete de acuerdo a lo que realmente eres, un escogido de Dios santo y amado. Entonces, vístete con entrañas de misericordia, vístete con benignidad, vístete con bondad, vístete con humildad, vístete con esa capacidad de soportar a los demás como yo te soporto a ti. Vístete con capacidad de perdonar como yo te lo he perdonado todo a ti. Vístete así porque eso es lo que eres. Vístete de acuerdo a la nueva identidad que yo te doy que define realmente quién eres. Porque eso es lo que tú eres. Eso es quién eres tú a mis ojos y es lo que realmente te define. No lo que la gente piensa o dice o lo que tú crees que eres. Es quien yo digo que tú eres, lo que realmente define quién eres. Termino. Un último texto. Apocalipsis 17. Versículo 14. Presta mucha atención. Último texto, con esto termino. Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, como siempre,
pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Con Él la victoria está garantizada de antemano. Dice, y los que están con Él, en presente, no los que estuvieron, y los que estarán. ¿Cuántos están en Cristo el día de hoy? Los que están con Él. ¿Cuántos están con Él en esta mañana? Por medio de la fe. ¿Cuántos? Estar con Él es creer en Él. ¿Cuántos están en Él y Él está en uno? Los que están con Él son, ahí está tu identidad, son llamados y elegidos y fieles. Así es como Dios te ve y como Dios te llama y como Dios te define y como Dios te identifica. Llamados, escogidos y fieles. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya.